Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro desayuno conferencia mensual, que en esta ocasión nos ocupa con el tema de conciliación y derecho de familia. Estará a cargo de la doctora Lucrecia Barrientos Tobar, a quien le agradecemos mucho su colaboración con la CRECIN. La doctora tiene estudios sobre derechos humanos realizados en el Arzobispado de la República de Chile y Perú en el año 1990, un programa auspiciado por la Conferencia de Religiosos de Guatemala, CONFREGO. Tiene amplia experiencia en métodos alternos de solución de controversias. Participó en el Diplomado Técnico Empresarial en Arbitraje y Conciliación por la Universidad Abierta de Loyola en la ciudad de Guatemala. Ha realizado estudios avanzados en derechos humanos y métodos alternos de solución de conflictos en el Instituto Raoul Wallenberg de la Universidad de Lund en Suecia. Asimismo, tiene estudios en derechos humanos y métodos alternos de solución de conflictos por el Centro Danés para Derechos Humanos en Copenhague, Dinamarca. La doctora es socia fundadora del Bufete Profesional de Abogados y Notarios Advocat y tiene su doctorado en Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que sin más, los dejo con la doctora, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todos, sean todos bienvenidos aquí a la CRECIN. El día de hoy vamos a tratar un tema que muchos pues ya conocen y lo han puesto en práctica dentro de sus despachos, dentro de sus bufetes, o bien han acudido a algún tipo de institución para poder realizarlo. De todos es sabido que vemos la conciliación y tratamos de compararla un poco con la mediación. Generalmente tomamos tanto mediación como conciliación como sinónimos, aunque tienen ciertas diferencias que vamos a ir tratando de poco a poco. Como medios alternos de solución de conflicto, a veces me crea en sí un poco de conflicto el mismo título, porque tendemos como que la vía directa para solucionar un conflicto sería entonces, y lo más lógico sería que nos fuéramos a corte en un momento dado si queremos solucionar algún conflicto que tenemos entre partes o entre clientes que asisten a nuestro despacho. Sin embargo, el diálogo debería de ser la vía directa por la cual nosotros deberíamos de solucionar. Entonces, el medio directo de solucionar un conflicto debería ser el diálogo. Como primera instancia, antes de decidir irnos nosotros en un momento dado a plantear algún tipo de demanda o algún tipo de acción judicial ante una corte. Por eso es que hemos tratado de ir divulgando un poco más el poder utilizar estos medios alternos de solución de conflictos y en un momento dado como lo es la conciliación, que es un proceso básico de resolución de conflictos. Iniciaremos un poquito viendo cuál es la etimología que tiene el concepto de conciliación. Entonces vamos a conciliar. Es una reunión, componer, ajustar los ánimos en diferencia. Y como les decía, antiguamente el sinónimo era la mediación como más ágil e informal. Entonces vemos cómo lo que tratamos de hacer es componer o ajustar los ánimos cuando existe alguna diferencia. Lo tenemos como un método alternativo de solución de conflictos con naturaleza de una autocomposición. ¿Por qué? Porque tratamos de que sean las partes las que vayan viendo en un momento dado cuál es el conflicto que existe entre ellos y de qué manera pueden en un momento dado solucionarlos, pero de una manera que no sea más conflictiva ni exacerbando más los ánimos que pudieran haber entre ellos. Y esto se hace, obviamente, con la ayuda de
de un tercero, neutral o imparcial, pero que interviene protagónicamente en la búsqueda de soluciones de conflicto. Y esta es la diferencia que vamos a ver en un momento dado con una mediación. Porque el conciliador va a tratar protagónicamente de involucrarse dentro de la situación que está viendo para poder presentarle soluciones a las partes y poder ir viendo con las diferentes partes cuál es el motivo subyacente que pueda haber entre ellos para poder tener ese conflicto y de esa manera tratar de minimizar el conflicto en un momento dado. Antes de entrar a la definición de lo que es la conciliación, o lo vemos y luego vamos a ver un pequeño video de 30 segundos para que visualicemos lo que es. Vemos que, entonces, si definimos lo que es conciliación, es uno de los métodos alternativos de solución de conflictos en que las partes de un conflicto se reúnen en forma pacífica con la finalidad de resolver sus controversias. O sea, ellos ya van con la idea, al sentarse a una mesa, de que pueden, en un momento dado, llegar a resolver esos conflictos. Luego vamos a ver, no vamos a decir, por mi familia, ¿qué queda en esto, verdad? Y teniendo un tercero ajeno e imparcial que facilita la comunicación y propone soluciones al conflicto, evitando con ellos un proceso judicial. Por eso les decía que antes de irnos a corte, para evitar ese proceso judicial, las partes mismas deberían agotar la vía directa que es el diálogo y en un momento dado tratar de conciliar. Vamos a ver entonces un pequeño video de 30 segundos que me gustaría que lo visualizaran y vieran el fondo. Tal vez lo vamos a hacer un par de veces para que puedan encontrarle el sabor a lo que tiene. Qué bueno ver caras conocidas dentro del auditorio. Bienvenidos a todos. I'm your mediator. I really thought it would be adult problem. Lo voy a hacer una vez más porque es muy breve el video. Solo para que vean algunos detallitos. I'm your mediator. I really thought it would be adult problem. Bien, como ven en el video, o sea, es muy gráfico, muy ilustrativo. Realmente ven la comparación que se hace entre los niños que inician discutiendo entre ellos y paran peleando, tirándose los papeles y todo. Y cuando entra la mediadora, o conciliadora, nos enfocan nuevamente a los niños que vimos al inicio y a no unos niños, sino que eran unos adultos que se dan cuenta en lo que estaban. Muchas veces eso pasa cuando existen conflictos entre las partes. Las emociones que imprimimos en el conflicto nos hacen muchas veces que actuamos como niños y discutimos como niños, no razonamos, no ubicamos realmente esa situación y nos dejamos llevar por las pasiones, por las emociones y en familia, señores, sobre todo, será. Díganme si no, la experiencia nuestra nos va a decir, cuando llegan nuestros clientes, llegan con un cúmulo de emociones y de sentimientos y muchas veces de frustración, y entonces nosotros no solo somos abogados, paramos siendo psicólogos, paramos siendo sacerdotes, parecemos curas porque nos confiesan y nos cuentan todas sus intimidades, entonces paramos siendo
varios profesionales a la vez y tenemos que cobrar todo. Entonces, escuchamos confidencias, escuchamos sentimientos y al inicio a mí me pasaba, paraba botada de día, porque uno no diferenciaba los problemas de mis clientes con los míos propios, entonces me los asumía yo los problemas de mis clientes, porque me llegaban a contar unas historias que uno se queda realmente impresionado de ella y le afecta, ¿verdad? Entonces uno, en la misión de uno de tratar de resolver los conflictos de sus clientes, se involucra. Entonces para viviendo los problemas muchas veces de los clientes en uno mismo. Tenemos que tratar, sobre todo cuando vemos temas de familia, de poder diferenciar. Yo creo que la práctica también nos va dando como un poquito el norte y nos va diciendo, bueno, realmente no me puedo quedar solo con la parte que me dice mi cliente. Tengo en un momento dado que escuchar la otra parte también para saber qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son esos motivos subyacentes que podrían tener uno el otro para poder llegar en esto? ¿Por qué? Porque no podemos olvidar, y es lo que muchas veces uno trata de decirles, que ¿qué pasó con esa magia que tuvieron al inicio las parejas? ¿Qué pasó con ese motivo que tuvieron al inicio y que fue la chispa para que decidieran formar un hogar o una familia? Son esas situaciones que al inicio tenemos como que ir analizando. Entonces vemos, como en el video, cómo muchas veces no razonamos en lo que estamos y no razonamos en qué situación podríamos resolver dialogando, sino que actuamos como niños. Y en ese cúmulo de emociones hasta nos tiramos los papeles y nos tiramos, y en las casas se tiran hasta las ollas y los platos y todo, porque están en el conflicto directamente y por lo tanto una manera de sacar esas emociones que tienen internas es en muchos casos de forma violenta. Entonces hay que tratar, por todos los medios, de volver a llamar, por así decirlo, al orden y tratar de sentarnos al diálogo. Y una de esas formas puede ser la conciliación. Poder llamar, sentarnos al diálogo y con la ayuda de una tercera persona que no necesariamente se tiene que involucrar sentimentalmente dentro del proceso, pueda ayudarnos a encontrar cuáles han sido los motivos que nos han llevado ahí y que en un momento dado ha sido el motor para que explote esa situación. Vamos a ver un poquito los antecedentes históricos de la conciliación. Y en la antigüedad la sociedad ateniense solicitaba que los conflictos se dirimieran sin necesidad de recurrir al juicio. Y entonces existía esta figura de los tres motetas, que se encargaban de la disuasión y persuasión. Entonces, fíjense, siempre ha habido eso, de tratar de disuadir, de persuadir que las emociones en un momento dado se calmen para poder razonar y racionalizar cuál ha sido el motivo por el cual estamos en esta situación. Porque así se disuaden, se persuaden los espíritus en crisis para venirlos a una transacción o a un compromiso en un momento dado que podría ser arbitral para poder solucionarlo en otra forma. Pero la idea es, en un inicio, calmar los espíritus. Desde entonces les habla, calmar el espíritu, calmar esa situación de sentimiento frustrado que en algún momento dado pudiera sentir las partes involucradas y que sobre todo en problemas de familia afloran aún más. Entonces, esa es la situación por la cual entonces ven cómo lo que se trata es de calmar en un primer instante para poder seguir a una siguiente etapa. Y entonces es lo que pasa cuando, se recuerdan en el video, los niños estaban peleando y de repente
cuando entra la otra persona, el tercero, que nos va a ayudar, se dan cuenta de lo que estaban haciendo. Por eso nos muestran ya unos adultos viéndose entre ellos y cómo se dan cuenta de qué era lo que estaban haciendo. Que no necesariamente en el primer momento se va a poder visualizar de esa manera. Luego en Roma llegan los jueces de aveniencia y desde la época de Cicerón los juicios de árbitros se acudían a la equidad para resolver las disputas. Acuérdense que nosotros en un momento dado tratamos de aplicar la equidad entendiéndola de esta como darle lo que le corresponde a cada quien. La justicia no es porque a mí me parece justo, porque la justicia es en sí un término muy subjetivo que para mí puede ser justo, para otro no. Entonces es darle a cada quien lo que le corresponde en un momento dado. Vemos siempre otros antecedentes históricos que aún ahora, porque en España los tribunales de las aguas que resolvían los conflictos de aguas entre campesinos, y todavía vemos nosotros un tribunal de aguas en Valencia, por ejemplo. Todavía se da este tribunal en el atrio de la Catedral de Valencia para poder resolver los conflictos de aguas, porque ahí, en este lugar, hay, en el pueblo, o en la comunidad, pasa un río en medio de dos comunidades que son eminentemente agricultores. El problema del agua es el uso, obviamente, del agua que se da en España. Y lo que hacen es que todos los lunes a las 12 del mediodía se reúne este tribunal de aguas en Valencia y acuden las partes para ponerles de conocimiento los problemas que puedan existir entre los pobladores por el uso del agua. Entonces, un lunes es del lado sur y el otro lunes serían los problemas del lado norte. Van, exponen y ellos pues tratan de avenir a las partes, de que concilien las partes en cuanto al uso del agua y el uso razonable del agua, porque eso les va a beneficiar a todos para poder ser más productivos, y la solución que ellos les proponen la discuten y luego la cambian, sin más. Entonces resuelven de una vez el conflicto. Y lo interesante es, porque después de la iglesia, en el camino de vuelta a casa, van a encontrar ustedes muchos barcitos y a todos se van entonces a celebrar que han podido solucionar el conflicto que tenían con una cerveza, con una copa de vino. Entonces ven ustedes cómo puede ser que luego de que estaban en conflicto se van a tomar una cerveza juntos o una copa de vino, podría ser una copa de vino, para poder celebrar que ya habían resuelto el conflicto, sin ir a una corte, sin exacerbar más los ánimos. Entonces, se trata entonces de ver eso. Si se puede aplicar en una situación de estas, ¿por qué no la podemos aplicar dentro del derecho de familia? ¿Por qué no podemos tratar de racionalizar los problemas que se dan entre ellos y tratar de avenirlos y de que no se quede tan mal sabor si hubo en un momento dado chispa de amor entre ellos? ¿Por qué vamos a estar, que porque yo soy el abogado de una parte y del otro es la otra, y entonces vamos a tribunales y usted no va a hablar? Soy yo el que va a hablar. Usted no va a decir nada porque entonces ya me arruinó toda mi estrategia. Es lo primero que le dice, usted no, mire señora, usted no va a hablar, usted no va a hablar en la audiencia, déjemelo a mí. Los abogados nos vamos a ver, los abogados nos vamos a arreglar. ¿Pero por qué los abogados? ¿Por qué nosotros? ¿Acaso nosotros vivimos juntos con ellos? No los conocemos. ¿Acaso nosotros vivimos sus problemas? No. O sea, el derecho de familia es algo más sutil, tiene que ser algo, porque involucra sentimientos, no podemos ser tan drásticos como si estuviéramos negociando un contrato
o que estuviéramos haciendo un negocio entre sociedades que lo económico es lo que predomina. ¿Por qué no podemos tratar de humanizar más esos procesos de familia? Y eso es lo que estamos tratando de ver del día de hoy. Si así como se puede ver en un momento dado estas situaciones y podemos resolver otras situaciones dialogando, ¿por qué no esos problemas de familia podemos resolverlos dialogando? Y es que esas características de la conciliación nos van a ayudar a que en un momento dado se pueda confiar más en este procedimiento antes de ir a corte. Si vemos que una de sus características es la confidencialidad, porque va a haber un acuerdo de no divulgar lo que se esté tratando de ahí, en un momento dado las partes involucradas se van a sentir más cómodas. ¿Por qué? Porque no se va a andar pregonando los problemas que hemos tenido entre todos. No se van a ir lavando los trapitos que vamos a querer hacer públicamente, sino que va a ser en privado. Las partes son los actores principales. Se van a analizar alternativas y se crean opciones. Dentro del diálogo, las mismas partes pueden ir, es cierto, esto no lo había tomado en cuenta, o sea, yo me había quedado solo con mi versión, porque no me había tomado la molestia de sentarme en una mesa a dialogar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, sobre la situación. Ahora que ya me senté a dialogar y que el conciliador tiene que promover que la otra persona escuche lo que la otra tiene que decir en un ámbito de armonía y de respeto, ya puedo yo mismo decir, es cierto, esto no lo había tomado en cuenta. Y el mismo conciliador, escuchando a las partes, puede en un momento dado venir y decir, bueno, ¿no ha pensado usted lo que su esposa en un momento dado había pretendido decir? ¿No lo había analizado desde este punto de vista? De igual forma, a la esposa de usted había tomado en cuenta lo que él está diciendo ahorita. No, es que nunca me había dicho, y es que nunca, porque siempre empieza, ¿verdad? Entonces, tratar de calmar los ánimos y de escuchar. La clave es escuchar y dialogar para que puedan exponer cuál es la situación. Entonces, poder nosotros en un momento dado tratar de proponer soluciones con equidad, o sea, lo que le pudiera corresponder a cada quien para poder tratar de llevar esto hacia adelante. Es futurista porque no solo estamos resolviendo el conflicto del momento, sino que en un momento dado va a ser para el futuro de ellos mismos. O sea, esa solución que van a llegar a tener también nos va a ayudar a que en el futuro incluso puedan entenderse mejor, porque más aún si hay hijos, ¿qué pasa? Los hijos van a tener su padre toda la vida y su madre toda la vida. O sea, él va a ser su padre toda la vida, señor. Señor, ella va a ser su madre toda la vida. No tiene por qué utilizar, como se hace muchas veces, a los hijos para hacer que la otra persona ceda o que el otro ceda en las pretensiones que se quieran tener a la hora de tener algún conflicto de familia. Es económica y no, la economía no siempre tenemos que verla en cuestión de dinero, sino de tiempo y de desgaste personal. Conciliar nos economiza ese desgaste personal, sobre todo porque díganme si no, los casos de familia nos absorben mucho tiempo y los costos o los réditos que en un momento dado quisiéramos obtener a cambio de no van a ser los esperados a que si yo estoy en una negociación de otro nivel con otras cifras económicas.
aquí estamos tratando más sentimientos que dinero. Entonces, lo que vamos a economizar de tiempo es porque vamos a hacer que las personas se entiendan entre ellas y se desgasten menos en un proceso de familia, que podría ser un proceso de divorcio, de relaciones familiares, o de fijación de pensión alimenticia, o de cualquier otra situación, en la que ellos encuentren una solución aceptable, razones sobre lo que ha pasado en sí, en esa relación, y puedan llegar a algún término donde puedan aceptarlo y verlo de una forma para el futuro, que van a sentar esas bases. Es legítima la conciliación, ¿por qué? Porque se expone la voluntariedad de las partes, o sea, son las partes mismas las que, viendo las situaciones en que están y encontrando entonces dentro del diálogo esa motivación subyacente que hubo para el conflicto, van a poder plasmar la solución en un documento por escrito. Que luego vamos a ver que, dependiendo de la situación que estamos resolviendo, o lo podemos homologar, o podemos tener una escritura pública que después nos va a servir como título. Entonces, esa situación vemos que se puede dar. Y entonces va a haber justicia para las partes, porque va a haber un acuerdo satisfactorio que en muchos de ellos mismos encontraron la solución. Entonces, al uno mismo involucrarse y encontrar la solución, y entonces tener ese, ajá, esto puede ser, o ajá, esto puedo aceptarlo, me convalida aún más. ¿Por qué? Porque yo mismo lo acepté, encontré la solución, fuimos nosotros y no fue el juez quien me impuso la solución en un momento dado, que al final, cuando me imponen algo, siempre nos da cierto resquemor. Como es impuesto, no siempre estoy muy agradecido o muy convincente en cuanto a lo que tengo que hacer, porque no era eso. Mire, licenciado, pero no era eso lo que habíamos hablado. Mire, licenciado, pero no era eso lo que usted me había prometido que íbamos a lograr, ¿verdad? Entonces, esas situaciones muchas veces dejan un mal sabor. Si ellos encuentran en un momento dado alguna solución, o van analizando la solución que el conciliador les puede ir proponiendo, va a ser como más afectivo. Seguimos involucrando sentimientos, porque siempre va a haber algo que vamos a ir analizando y sopesando, pero vamos a poder sentir mayor satisfacción. Los humanos somos así. Y cuando empezamos a tratar y a dialogar con partes, y sobre todo de familia, que involucran sentimientos, emociones, etc., vamos aprendiendo nosotros a ir como viendo en las expresiones de las personas cuando alguna propuesta les hizo clic, por alguna mirada, por algún gesto, alguna sonrisa o algún gesto que se pueda hacer con la persona, le cambió ¿cómo le dice uno cuando? Su semblante, le cambió su semblante en un momento dado a la persona por algo que se dijo, le hizo clic. Ah, por aquí me puedo ir. Entonces uno va desarrollando ese sexto sentido, o el séptimo, si quieren, para ese séptimo sentido, en un momento para poder ir viendo con las personas que les puede ir como haciendo clic para poder ir buscando la solución. Cuando lo encontramos, y es la llavecita mágica que nos va a abrir la puerta para poder tratar de llegar a un acuerdo. No estamos de una vez diciendo, bueno, ahora ya se reconciliaron y van a volver a hacer lo que eran antes, sino estamos tratando de resolver ese conflicto para el futuro y llegar a un acuerdo. Bueno, es un mecanismo interno que habíamos visto, ¿verdad? Para solucionar el conflicto. Entonces es un método, sí. Es un método informal, pero es el método que vamos a ir armando porque cada caso es distinto. Cada caso que nos lleva, aunque sea familia, es distinto.
Porque al percibir un divorcio, todos son divorcios. No, señores. Las emociones o los motivos subyacentes que los llevaron para ir a tomar esa decisión no es la misma en cada caso. Entonces, ahí el método puede ir cambiando dependiendo del caso. Entonces, ese informal no es que nos diga, tenemos, como por un juicio ordinario, tenemos una audiencia de 9 días, entonces usted, dentro del plazo para que en los 9 días me diga, o que usted ponga las excepciones, dentro de los 6 días, etcétera, o que no, aquí vamos ajustando incluso las reuniones que vamos a tener con los clientes, con las partes, para poder ir resolviendo los conflictos. Y es la voluntariedad es la base del método, porque si no existe voluntad de las partes para poder sentarse a una mesa a dialogar, no vamos a poder lograr mayor situación. Y lo vamos a ver, incluso si hay voluntariedad, desde el momento en que llegan y se sientan a la mesa. Pero ¿qué pasa si vengo yo, tomo la silla, me siento a la mesa, pero me siento así? Estoy lista para ir, me dice la licenciada. O sea, yo doy el mensaje de si realmente quiero estar dentro de una conciliación desde el momento en que si yo me siento completamente en la silla, es porque realmente yo deseo hacerlo. Pero si yo me siento así, ¿qué quiero? Bueno, apúrese, ¿verdad? Dígame qué es lo que quiere, ¿a qué necesito? Yo tengo prisa, yo me quiero ir. O sea, desde ese... Es una cosa sutil, es un detalle sutil, pero desde ese punto yo ya sé con qué personas voy a tratar. Y entonces el conciliador tiene que ir viendo de qué manera lo va a tratar. Hay imparcialidad por parte del conciliador porque obviamente yo estoy involucrado dentro del problema que les atañe a ellos. Entonces, no tengo por qué involucrarme ni por un lado ni por el otro. Si quiero llegar a proponer soluciones ecuánimes para los dos. No hay ningún micrófono en las partes. Y otras características puede ser la informalidad, que hablemos la flexibilidad, cooperación, creatividad y rápido. La creatividad es otra base, colegas, y es que uno, yo siempre he dicho que el abogado, la imaginación es el límite, de ver uno cómo puede ir creando situaciones o soluciones para proponer. Si vamos a ser propositivos en un momento dado, proponer soluciones, tenemos que ser creativos y tenemos que ir viendo qué es lo que más se va a ajustar a las otras personas. Hay varios tipos de conciliación. La judicial o intraprocesal, porque todos hemos visto, y sobre todo en el derecho de familia, que existe una etapa conciliatoria. Si estamos dentro de un juicio oral, por así decirlo, de alimentos, la primera fase, ¿cuál es? La fase conciliatoria. Y tenemos que votar la conciliatoria. Y entonces, pero es demasiado informal, es demasiado práctica la fase conciliatoria en un momento dado. ¿Traen alguna propuesta? ¿Ya traen alguna propuesta de las partes? Nos preguntamos, pues no, quisiéramos dialogar aquí, entonces bueno, les doy tanto tiempo para que dialoguen y me dicen qué propuesta. O sea, ¿por qué? Porque los jueces no tienen realmente, tienen tantos casos que resolver que no tienen el tiempo para que nosotros estemos ahí todo el día dialogando para ver si al final del día, desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, le vamos a dar una propuesta. Pues no. Pues por eso es que es un poquito más rápida la etapa de conciliación dentro de un proceso, la etapa de procesal. Hay otro tipo de conciliación que es la prejudicial, la procesal preventiva o no contenciosa, es anterior al proceso. ¿Han visto ustedes ahora en los juicios ordinarios de divorcio que se señala una audiencia de conciliación? Eso no está previsto realmente dentro de un juicio ordinario, dentro de la ley. Sin embargo, se trata de hacer precisamente porque familia es un derecho más especial.
se trata de adherir a las partes y de salvar sobre todo ese vínculo familiar. Entonces tenemos una etapa prejudicial anterior al proceso, aunque ya estamos inmersos dentro del proceso, y luego la extrajudicial, que es extraprocesal, o sea, fuera de un proceso judicial, fuera de corte, que se puede establecer. Y que puede ser en un momento dado institucional, si podemos acudir a una institución como CRECI, que tiene su centro de conciliación, entonces podría ser dentro de la etapa extrajudicial. Entonces ven ustedes cómo dos tipos de conciliación pueden darse: judicial, prejudicial o extrajudicial en un momento dado. Técnicas para conciliar hay muchas. Vamos a ver algunas cuantas, porque como les decía, el método es muy informal para poder hacerlo. Se nos da el tiempo, pero lo vamos a ver rápidamente. Es un conjunto de elementos, recursos, actitudes y actitudes que permiten realizar de manera ordenada, coherente y efectiva el proceso de conciliación para lograr acuerdos efectivos y satisfactorios. La actividad del conciliador se puede resumir de esa manera. Primero, hay un inicio. Se debe crear una atmósfera de confianza y seguridad para las partes. No es lo mismo que yo tenga una mesa redonda, por ejemplo, para poder dialogar, que una mesa donde las partes estén una de un lado y la otra del otro. Ya estoy diciendo, usted es blanco y el otro es negro, como que fueran dos equipos que van a competir entre ellos. Desde esa atmósfera podemos ver que una mesa redonda es mucho más aconsejable. ¿Por qué? Porque no tenemos algo en medio que nos esté separando, sino que al contrario nos está llamando al diálogo. No nos está enfrentando, sino que al contrario está tratando de que estemos todos unidos en un mismo lugar. El lugar donde nos vamos a reunir también cuenta mucho, porque incluso el color de las paredes o va a alterar más los ánimos o va a calmar los ánimos. Si yo voy a un lugar donde voy a conciliar y las paredes están pintadas de rojo, o sea, los ánimos pueden llegar en un momento dado a caldearse más porque es muy agresivo. Entonces voy a sentirme como más motivada para poder agredir a la otra contraparte. ¿Por qué creen ustedes que los hospitales están pintados de celeste, de azul, calmadito, ¿no? Suave? Porque el celeste es un color que apacigua, que calma, entonces que calma los ánimos. Si yo voy incluso a un lugar donde está pintado de blanco, pero blanco como un blanco caliado, es otro color que altera más los ánimos que si yo voy a un lugar donde es un blanco hueso, un cremita, pintado, porque los colores también influyen en el ánimo de las personas. Y si estamos tratando que es familia, los temas que estamos viendo, esos ánimos no solo ya llegan con sentimientos encontrados, con dolor de estómago porque me voy a ver al fulanito otra vez o voy a ver a la fulanita otra vez y no la había visto en mucho tiempo. Entonces ya llego hasta con el dolor de estómago y las maripositas en el estómago a verlo. Y me encuentro en un lugar donde voy a encontrar que está pintado de rojo o de blanco fuerte. Entonces, y quiero yo apaciguarlos y encontrar cuál fue su motivo, tal vez lo que voy a hacer es enfrentarlos un poco más, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Actuar como intermediario con iniciativa para generar la dinámica de comunicación, acercamiento y acuerdos entre las partes. El conciliador no tiene que ser una persona que solo llega, bueno, qué bueno que vinieron, nos presentamos, vamos a actuar en forma respetuosa y ordenada y bueno, y me desentiendo. No, tengo que estar viendo y monitoreando cada cuanto lo que está dialogando para poder intervenir. Si no, ¿qué voy? Y para poder ver, entonces, dilucidar cuáles han sido esos motivos y poder proponer soluciones en un momento dado. Lograr que las partes crean en el procedimiento, o sea, que ellos mismos vayan, bueno, es que como tú me dices, es cierto, sí, tenés razón, como yo no te había escuchado
escuchado, pero no lo sé. Entonces ellos van proponiendo, ellos van involucrándose dentro del proceso de conciliación. Instar y facilitar la comunicación por medio del diálogo y el intercambio de información, asegurando que las partes están siendo escuchadas. O sea, ¿vio usted o escuchó usted realmente lo que dijo la otra parte? Para poder ir viendo si realmente están interesados en esta situación, porque muchas veces están, pero no están las personas. Como a veces llegamos a una conferencia, estamos, pero no estamos. Estamos pensando en otra cosa más que lo que el otro está diciendo. Llevar notas de los avances y ayudar a las partes para que precisen y concreten sus intereses de tal forma que propongan sus alternativas o tengan opciones de solución hasta llegar a acuerdos mutuamente aceptables. O sea, vamos tomando notas porque uno no, de veras uno ya no puede estar grabando lo que las otras partes dijeron y que se me quede. Llega a mi edad, por ejemplo, tengo que apuntar todo lo que pasa y todo lo que no solo todo lo que tengo que hacer, sino todo lo que está pasando para poder acordar. Tal vez uno de jovencito se acuerda más, pero ya a cierta edad uno ya necesita de los apuntes para ir chequeando realmente. Proponer formas de solución cuando las partes agoten sus propias posibilidades. Si hemos llevado a las partes, tratemos de que ellos puedan reconocer cuáles han sido sus debilidades y de qué manera pueden solucionarlo. Si no logramos ver que ellos, porque hay personas muy tímidas, hay personas que no se expresan, etc., entonces tratemos nosotros de ayudarlos en eso, proponiendo también situaciones. Durante todo el proceso, utilizar un procedimiento estructurado, ordenado y flexible para facilitar los acuerdos, utilizar con facilidad habilidades y técnicas, mantener la neutralidad. O sea, en todo momento el conciliador debe mantener su postura y, como les decía, nos cuesta mucho, pero tratar de mantener esa postura para no inclinar nuestra balanza y escuchar a las dos partes para poder ser positivos. Porque si, no, es que como ella es mi cliente, pues yo la tengo que defender a ella, obviamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que llega con una persona que no los conoce, que no es ni el abogado de uno ni el abogado del otro. Porque si no le van a decir, mire, licenciado, y entonces usted, no que es mi abogado, pues porque está dándole la razón a ella, ¿verdad? O ella, bueno, licenciada, y usted no es mi abogado, pues ¿por qué está escuchando lo que el otro le está diciendo? Si usted no tiene que aprender a mí. Usted no puede andar diciendo o dándole la razón al otro si yo soy la que en un momento dado no le voy a pagar, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Por eso buscamos un tercero fuera para que pueda proponer la solución y no esté involucrado con ninguna de las partes. Pues, como les decía, cuesta mucho desprenderse o no involucrarse en el problema del cliente al inicio. Entonces hay pasos para realizar, hay que planificar la atmósfera, el etcétera, preparar el contacto, ordenar la sesión. Y en el desarrollo, la introducción es muy buena porque el conciliador no solo debe presentarse y presentar a las partes que ya se conocen, sino tratar de dar una introducción por qué es que los han citado y por qué es que vienen aquí, cuál es el objetivo de la conciliación para que estén claros de los acuerdos a los que pueden llegar, ir evaluando constantemente la reducción de avances, descubrimiento de errores y si es necesario, pues continuar el diálogo posteriormente. Aunque lo ideal en familia es que no pase mucho tiempo, porque si no después van a platicar con otras personas. ¿Qué estás haciendo ahí, hombre? Ya te hubieras ido a tribunales. Si aquí le podés sacar a fulanito hasta la forma de andar, que le dicen, mire, señora, mire, licenciado, a mi amiga le dieron carro, casa, sueldos, puntos, y viajes y todo lo demás, y le sacó hasta el modo de andar. Eso quiero que usted ha dado con mi marido, ¿verdad? Igual el otro, mire, licenciado, yo no quiero que le pase lo que le pasó al fulanito que le sacaron hasta el modo de andar. Yo, mis cosas. Negociemos lo de ella, pero lo mío que no me lo toque, ¿verdad? Entonces, lo tuyo es tuyo y
lo mío es mío y lo tuyo es nuestro, ¿verdad? Pero no una situación en la que podamos realmente establecer. Entonces, es muy difícil, porque calmar ánimos y caldear esas situaciones en familia es mucho más difícil todavía. Vamos a ver problemas frecuentes al iniciar la conciliación, como una visión integral, a tener suficiente información. Vamos a encontrar mucha violencia como respuesta en un momento dado y la venganza como respuesta al conflicto, porque muchas veces llegan y ustedes lo perciben. No quieren llegar a un acuerdo, lo que quieren es vengarse del otro, porque el fulanito hizo esto, porque la fulanita hizo esto. Y me vengo muchas veces con los hijos. Y se utilizan a los niños en un momento dado para sus venganzas. Como no me estás dando atención, no vas a ver a mis hijos. Como no me cambiaste el carro, no vas a ver a los hijos. O sea, situaciones que no tenemos por qué utilizar a los menores dentro de los problemas de los mayores. Los problemas son entre ustedes. Sus hijos no tienen por qué estar sufriendo. Y tenemos que tratar de proteger esa parte más débil. La parte más débil no es ni la esposa ni el marido. La parte más débil son los hijos cuando están dentro del matrimonio. Ellos son los que nos deben importar muchas veces a nosotros cuando estamos viendo las soluciones. Cuando los hijos son mayores es otra cosa, ¿verdad? Pero los hijos chiquitos son los que en un momento dado, todos nosotros cuando vemos familia, tenemos que darle mayor importancia. Entonces tenemos dentro de esta comisión de resolución de conflictos y tenemos la oficina o la parte de conciliación a donde se puede acudir para que un tercero pueda avenir a las partes sin intervención de los abogados directamente. Se solicita por un medio de un formulario la realización de la conciliación, etcétera. Hay sesiones de conciliación, se realizan y actualmente entonces se está promoviendo aquí en CRECI poder, sobre todo, tratar de conciliar, que es lo más difícil, bases de divorcio, y cuando se tengan las bases de divorcio, obviamente esa no es una parte que ni vamos a homologar, ni vamos a tener en una escritura pública. Tenemos que someterla obligadamente ante un juez para que pueda ser aprobado y se pueda otorgar el divorcio. Pero entonces, lo que se está tratando de hacer es, primero, tratar de conciliar a las partes dentro de sus problemas que pueden generar. Y luego es el que se puedan negociar las bases del divorcio con un tercero imparcial que no necesariamente estén involucrados los abogados, porque cuando estamos los abogados es como cuando llegamos a la audiencia de conciliación, usted no va a hablar, o a la audiencia ante el juez, usted no habla, el que habla soy yo, ¿verdad? Y entonces no dejamos que se expresen ni que lleguen a acuerdo realmente, porque los que estamos promoviendo los acuerdos como nosotros, los abogados. Y estamos viendo también nuestros intereses porque iban insertos nuestros honorarios. Entonces, muchas veces no dejamos que las partes libremente lo hagan. Entonces, se puede hacer esto y ya, una vez acordados las bases de divorcio, se pueda someter ante la aprobación de un juez. En Guatemala, la conciliación la vemos en varios códigos y leyes, y en familia, sobre todo, lo vemos dentro de la ley de tribunales de familia, y el artículo 2 de la ley de tribunales de familia nos estatuye sobre todo a quién le corresponde la jurisdicción y resolver estas controversias, y nos da la oportunidad de poder establecer cuáles son esos temas. Y este artículo 12, que es esa discrecionalidad que tienen los tribunales de familia para poder resolver los conflictos en un momento dado que se le presenten, y sobre todo en el interés superior del menor, si es que se está tratando de dilucidar alguna situación de vínculos. Y con esto finalizo la presentación formal, y no sé si quisieran hacer algún comentario, algún reclamo
o alguna pregunta que quisieran que pudiéramos comentar el día de hoy. Licenciado. Quisiera saber qué técnicas se pueden utilizar o cuáles existen para venir a la parte a presentarse a la cita. Porque normalmente se utiliza la conciliación está ahí y todo, pero la parte no se presenta. Entonces, Bueno, ¿se puede persuadir para eso? la persuasión se tiene que trabajar en el momento en que se le llama a la persona, no solo se le cita tan fríamente como muchas veces pues, le mandan una citación y la ve, y mira la citación y creen que voy a conciliar. O sea, no, o no entienden o nada. Si nosotros hacemos la labor de hablar con la persona para explicarle de qué se va a tratar el asunto, es mucho mejor. Entonces la persona ya sabe a qué va. Pues puede tomar una mejor decisión. No podemos obligarnos. A la conciliación, acuérdense que una de las características es voluntaria. No podemos obligar a nadie a que realmente concilie si no tiene esa voluntad de hacerlo, porque si no existe la voluntad, por mucho que preparemos una sala muy bonita y con flores y les tengamos así el desayuno, así rico y todo, si no hay voluntad, va a ser muy difícil que la persona pueda llegar a un entendimiento. Lo ideal es poder explicarles para qué es esa citación, o sea, por qué es que los llamamos a una conciliación o a una reunión para poder ir viendo esto. Entonces, y hacerle conciencia de que es lo mejor, que se va a lograr, etcétera, para poder hacerlo. Si no empezamos dialogando desde ese momento, es muy difícil poder lograr algo. Pero no podemos obligar a nadie. Eso sí, estamos claros. Sí, licenciada. Gracias. Yo creo que evidentemente se invita para poder hacerlo, para ayudar a las partes y terminar un conflicto en todos los casos, como usted menciona, que creo que es de las formas de derecho más desgastantes. Pero creo que también nos encontramos, eso no podemos eludirlo, un paredón enfrente a la hora de hacer un acuerdo y una conciliación entre las partes en donde ambos están verdaderamente convencidos que es lo que quieren, lo plasman, pero después no lo aprueban. Sea así o no voluntad de las partes. Entonces, muchas veces eso incluso creo que pudiese generar conflicto entre las mismas partes. De nuevo, todas que mencionan, tal vez me desgasté en este proceso de conciliación, logramos lo que habíamos acordado, pero a la hora que me lo aprueben a través de las bases de divorcio voluntario, el juez dice no, porque considero que una de las partes está desprotegida por los menores. Entonces, es difícil estar más sobre eso y encontrarse con ese paredón que es nuestro sistema y que no nos queda de otra, que no podemos disolver el vínculo si no es a través de los tribunales ordinarios de jurisdicción. O accediendo un poco a lo que el juez en un momento dado nos puede decir. Eso, gracias licenciado, es uno de los obstáculos que nos encontramos nosotros con ciertos y determinados jueces que no entienden esta dinámica, porque no son todos los jueces. Y los tenemos ubicados, jueces o juezas, ¿verdad? Que llegamos y le presentamos el acuerdo, dice, mire, no, es que a mí no me parece porque esto no es así y para mí, y entonces va, porque muchas veces ellos o quieren ganar protagonismo, porque le dicen, mire, para mí usted lo que le debería dar es tanto, y para mí usted se debería relacionar con sus hijos en tanto. Para ella, pero ¿por qué para ella o para él? No me quiero encajonar. ¿Por qué para ella o para él nos dice esta situación? Si son ellos los que tienen que decidir. Eso es parte de lo que también estamos tratando de platicarlo o hablarlo con la Escuela de Estudios Judiciales, sobre todo, porque es con las situaciones que precisamente nos hemos encontrado. Muchas veces lo que hemos hecho es ir, antes de decirles a ellos, ya, llegamos a un acuerdo, a las partes, dependiendo pues que nos tocó dentro del proceso, o verlo, si lo vemos antes. Mire, estas son, ir a dialogar con el juez para explicarle qué es lo que hemos hecho. Para tratar de que comprendan, porque muchas veces es que, de veras, tenemos criterios y como este artículo 12 les da esa discrecionalidad muchas veces a los jueces de familia, entonces dicen no, porque para mi parecer es esto, y mi parecer, o sea, si se dan cuenta, mi criterio es eso, no es el criterio sentado en tribunales, o no es porque haya jurisprudencia, no es porque haya esto, sino que es el criterio propio
propio del juez que se está imponiendo. Entonces, se puede hacer esto. Pero ese obstáculo lo tenemos todos. Y ya sabemos quiénes son específicamente tribunales, los que cuando nos tocó aquí decimos, no se ha tocado. Que sea esto. No debería de ser así. No debería de ser así. Porque se supone que son las partes las que han acordado y ellos mismos han salido. Y mire, ¿y usted por qué? ¿Y usted por qué le va a dar ese carro? ¿Por qué no se queda usted con ese carro y le da el otro mejor? Pero si eso es lo que ellos ya quisieron, ¿por qué el juez me está diciendo? ¿Acaso ya conoce el carro? ¿Acaso ya conoce las necesidades? Como para poder decir, ¿por qué usted le dio ese carro y no le dio el otro? Y usted crece con el otro. Esas situaciones no se debieran de dar. Sin embargo, se dan. Tiene usted toda la razón. Pero es también de lo que tenemos que ir como que promoviendo para poder hacerlo. Yo creo que es un poco que entremos a la situación de lo que realmente es la conciliación y los acuerdos a los que se pueden llegar, ¿verdad? A lo que significa eso. Exactamente. Gracias. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto para mí haber compartido el desayuno con ustedes y espero verlos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, realmente muy interesante la conferencia. La conciliación pues es uno de los métodos que ocupa buena parte de nuestro trabajo. Es muy importante junto con el arbitraje, así que los invitamos a que conozcan el servicio que ofrece la CRECIC en el sitio web www.crecic.com.gt. Pueden conocer más acerca del manejo y la administración de este servicio en la CRECIC, descargar los reglamentos para que lo puedan aplicar en sus relaciones profesionales. Así que sin más, los invitamos a que continúen participando en nuestros desayunos conferencias y reiterándole el agradecimiento a la doctora Lucrecia Barreto por su aporte y su contribución a la CRECIC. Muchas gracias.